Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio del libro de los Salmos. Permítame hacer una oración para empezar, ¿le parece? Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por el libro de los Salmos. Gracias, Señor, porque ellos nos enseñan cómo orar a ti y cómo adorarte a ti. Señor, ayúdanos a entender los Salmos, pero no solamente entenderlos, interpretarlos correctamente, sino aplicarlos a nuestra vida. Úsame, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero aprovechar para decirles y agradecerles por los salmos que están eligiendo, sus salmos favoritos, y nos los están enviando y los estamos publicando poco a poco. Ok, ahora vamos a continuar entonces y nos toca estudiar los salmos de sabiduría. Un salmo, un ejemplo de un salmo de sabiduría es el Salmo 1, el Salmo 1. Yo quiero invitarles a tomar sus Biblias y vamos a leer el Salmo 1. ¿Le parece? Bien, dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En este salmo encontramos por lo menos tres características del hombre dichoso. Vamos con la primera, que la podemos encontrar desde los versículos 1 al 2. ¿A cuál me refiero? A la práctica del hombre dichoso. A la práctica del hombre dichoso. El salmista empieza describiendo a un hombre, a una mujer, que muestra una práctica constante en su vida. Y al principio, lo que hace el salmista, él nos muestra lo que no hace, para luego explicar lo que hace esta persona, que la hace ser dichosa y la hace ser próspera. ¿Qué es lo que no hace el dichoso? No hace tres cosas. La primera dice que no anda en consejo de malos. La segunda, no camina por el camino de pecadores. Y la tercera, no se sienta en las sillas de escarnecedores. No hace esto. Por eso es que termina siendo dichoso, por lo que luego vamos a ver qué es lo que hace. Este salmo se caracteriza por algo importante. Se caracteriza por los contrastes que nos muestra. Nos muestra el contraste entre dos personas, dos caminos y dos destinos. Y eso es lo que explica el salmista. Para que cuando veamos esos contrastes, elijamos, decidamos qué es el camino que vamos a tomar, con qué hombre nos vamos a identificar y con qué destino vamos a acabar. Entonces, para eso, vamos otra vez a hacer un repaso rápido de lo que no hace el dichoso, el hombre dichoso. Dice en principio aquí lo siguiente, dice que no anda bajo el consejo de los impíos. El hombre dichoso no sigue el consejo de los malvados, porque él sabe que esos consejos no le van a ayudar. Ahora, cuando uno lee este salmo, puede tener la tendencia de decir: oh, este salmo es una invitación a la pedantería y a la arrogancia de sentirse superior o mejor que otras personas. No, no es eso el punto. Lo que el salmista está resaltando es justamente lo que le hace a esta persona dichosa, feliz y próspera, muy distinto al pecador, a la elección que toman los pecadores.
Entonces, ¿qué no hace esta persona dichosa? No, indudablemente, no escucha el consejo de los malvados, no escucha a los impíos, no les presta atención. Ahora, Jesús, cuando estuvo en la tierra, él le prestó atención a su Padre. En otras palabras, él siempre se refería a la voluntad de su Padre. Él no tomó su propio criterio. No ves en la Biblia que hable acerca de que él se refiere a su propia razón, a su propio criterio como la base para sus decisiones. No, lo contrario es cierto. Tú lo ves siempre orando, conversando con su Padre. ¿Para qué? Para recibir su voluntad y aplicarla a todas las áreas de su vida. Por ejemplo, en la elección de los discípulos. Antes de esa elección, lo ves a Jesús orando al Padre. Pregunta, ¿cómo supo Jesús a quienes debía escoger como discípulos? Su Padre se lo reveló en oración. Luego más adelante vemos en la palabra que él dice, voy a Jerusalén porque es la voluntad de mi Padre. Otra vez, Jesús refiriéndose a que está cumpliendo la voluntad de su Padre. Por eso es que él pasó tiempo con su Padre y supo cuál era su voluntad. Y en base a ello, él tomó sus decisiones o se dirigía hacia ciertas áreas. En otras palabras, no hizo nada por su propia cuenta. No hizo nada por su propia cuenta. Una pregunta. Si nosotros somos pecadores lavados con la sangre del Cordero, que necesitamos la palabra del Señor y necesitamos el consejo de Dios, porque a veces no lo hacemos. ¿A qué acaso nos creemos más que Jesús? Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscó a su Padre en oración. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más cada uno de nosotros debe buscar al Señor y buscar su voluntad? Ahora, estimados hermanos, una cosa es escuchar un consejo de un creyente maduro en el Señor, que está bien recibirlo, pero otra, ¿qué cosa es? Es escuchar el consejo de los malvados. Ahí está el error y debemos cerrar nuestros oídos a ese consejo. Nosotros tenemos que vivir por la fe y por la sabiduría divina que viene ¿de dónde? De la palabra del Señor. Y recurrir a Dios para un consejo, para seguir caminando en fe. Le voy a decir algo. Todo lo que usted necesita saber hoy en día está revelado aquí, en la palabra del Señor. ¿Usted quiere saber e interpretar los tiempos que nos ha tocado vivir? Lea la Biblia. No gaste su tiempo y su atención escuchando cada persona con cada argumento, con cada teoría, y al final usted va a terminar enredado. ¿Por qué? Porque no ha pasado tiempo leyendo la palabra del Señor. La Biblia habla acerca de los últimos tiempos, habla de cuándo será el fin, incluso habla de pestes, habla de todos estos temas que hoy por hoy estamos hablando y estamos conversando, pero necesita escuchar todo el consejo de Dios que está aquí en la palabra del Señor. Eso hace el dichoso. Abre la Biblia, estudia la Biblia. ¿Quiénes son entonces los impíos o los malvados? Aquellas personas que rechazan a Dios dejándolo fuera de sus vidas. No tienen temor reverente a Dios. No caminan bajo el temor de Dios. Viven como si no existiera. Y hay muchas personas hoy por hoy que viven de esa manera. Se levantan por la mañana, no oran por sus alimentos, no dan gracias a Dios por el regalo de la vida, salen de sus casas, regresan a sus casas tal y como salieron, y Dios está a un lado, está relegado, está puesto a un margen, no lo toman en cuenta. Vivir así es seguir el consejo de los impíos. Pero además dice lo que no hace el dichoso. Dice que el dichoso tampoco, no solamente no escucha el consejo de los malos, sino que no anda en los caminos de los pecadores. No transita por el camino de los pecadores. Hermano, cuando uno transita por el camino de los pecadores, la maldad se apodera de uno. ¿Qué significa el pecado? Errar al blanco, desobedecer los mandamientos del Señor. O sea que estos viven de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su manera de ver las cosas. Pero ese camino, al final de cuentas, es un camino que lo va a llevar a la muerte. Así lo enseña la Escritura en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que el hombre le parece derecho,
pero dice, es camino que lleva a la muerte. Y más adelante en Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. El pecador puede pensar que está en lo correcto, que está en el camino correcto, que todo le va a salir bien, pero es pecador. ¿Y qué significa que es pecador? Está lejos de Dios. Y la Biblia dice que solamente Él puede transformar nuestros caminos. Si no es así, Jesús dijo, nada podemos hacer. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. También en el mismo libro, en Isaías 53:6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Escuche, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre cargó sobre el Señor Jesús todo el peso de nuestra culpa, todas nuestras rebeliones. Es que somos pecadores. Y ese es nuestro retrato. Y así nos describe la Biblia. Cada uno coge su propio camino de terquedad, dándole la espalda a nuestro Dios. El siguiente paso de ir por el camino o la senda de los pecadores es descender más aún a lo que dice el versículo 1, cuando ¿qué? Nos dice sentarse en la silla de escarnecedores. ¿Qué significa eso? Cultivar la amistad con los blasfemos, con los burladores, hacer causa común con ellos. Los que se burlan, los que blasfeman son los ateos, los que no creen en Dios, los que no respetan a Dios, los que no consideran a Dios en sus caminos. Ellos son los blasfemos. Hermanos, es aquí cuando se sientan estas personas en compañía de estas otras personas y se sumergen en una vida de rebelión a Dios. No solo niegan a Dios, sino que además muestran odio y rechazo a lo que Dios ha declarado en su palabra. Hemos visto imágenes de estos movimientos feministas que incluso cogen la Biblia y la rompen, la destruyen porque odian a Dios, odian la palabra del Señor y muestran esa oposición a la palabra de Dios. Hace poco escuchábamos al propio gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, decir, Dios no lo hizo, la fe no lo hizo, refiriéndose a la reducción de casos de infectados por el COVID-19, negando así que la intervención de Dios, la presencia de Dios en este mundo. No nos debe de sorprender su actitud. No tiene a Cristo, está muerto espiritualmente. Él no va a decir otra cosa, hermanos. Así es lo que ellos dicen. Y eso es lo que ellos hablan y se burlan de Dios. Por eso en Proverbios 3:34 dice la Escritura, el Señor se burla de los burladores, pero muestra su favor a los humildes. El Señor se opone a los que muestran su desprecio y su burla, y Él mismo al final se burlará de ellos mismos. Esta es una imagen, hermano, fuerte y terrible de la burla de Dios hacia los que se burlaron de Él. Ya vimos entonces lo que no hace el dichoso. Ahora veamos lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Lo leemos en el versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Qué hermosas actitudes y decisiones del dichoso. Este es el paso que él da por fe y va hacia adelante, ¿no? Dice que él hace lo correcto. Dice que el hombre dichoso se deleita en la ley del Señor. Claro, cuando se escribieron los salmos se refería a la ley, a la Torá. Para el judaísmo son los 5 libros de Moisés, desde el Génesis hasta Deuteronomio. Pero no solamente las leyes, sino también las historias de la ley, donde se narran los episodios del pueblo de Israel. El Salterio está compuesto también, se puede decir, está compuesto por 5 grandes libros. Los salmos van desde el capítulo 1 al 41, del 42 al 72, del 43 al 89, del 90 al 106 y del 107 al 150. El salmista lo que quiere es que veamos la importancia y la analogía entre la ley y los salmos y de caminar en sujeción a la palabra del Señor y meditar en ella. Dice la Escritura que este hombre encuentra placer, deleite, y su alegría viene de la meditación de la palabra del Señor. Hermanos, la Biblia es un libro emocionante. La Biblia es un libro de instrucción. La Biblia es un libro
de guía, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Si usted me dijera, pastor, en estos tiempos, ¿qué me recomienda hacer? Yo le diría una cosa: abra su Biblia, lea su Biblia, medite en su Biblia cada día. Su lectura no constituye una carga, ni es producto o más que producto, ni produce, mejor dicho, aburrimiento. Todo lo contrario, su estudio es agradable, es un deleite, es un placer. Hermanos, este salmo recalca que la persona que experimenta ese placer ha estado en contacto con la palabra de Dios, la ha disfrutado. Por eso es una persona dichosa. Hoy vivimos en un mundo quebrantado. ¿Sabes por qué? Porque ha quebrantado la ley de Dios. Y Él mismo se ha quebrantado. Pero ahí está la gracia que sobreabunda. En 1 Juan 5:3 dice: y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos para los creyentes hoy por hoy, hermanos, no solamente incluyen los 10 mandamientos, sino que además incluyen las instrucciones recibidas por el Señor Jesucristo. Él nos dijo: vayan, hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que les he mandado. Y tenemos las cartas y epístolas también de los apóstoles. Hermanos, realmente sus mandamientos no son una carga, son un deleite y una bendición para nuestras vidas. La idea de que el ser salvo por gracia significa que el creyente entonces puede vivir sin estar sujeto a una ley y vivir como le plazca, no se encuentra eso en la Escritura. El creyente no ha de rechazar las normas de conducta, es su ética, su vida, su conducta, su manera de vivir. Gálatas 5:13 dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para dar rienda suelta a vuestras pasiones, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad no implica en ningún modo, hermanos, vivir una vida de libertinaje. Todo lo contrario. El que conoce a Cristo coge la Biblia como su norma de guía. Ahora, el versículo enfatiza entonces que esa persona que se deleita en la palabra de Dios, dice que medita en ella, en la ley, de día y de noche. ¿Qué quiere decir con esto de meditar? La mejor ilustración que podemos coger aquí es de una vaca rumiando, masticando el bolo alimenticio. Nosotros hemos oído que la vaca tiene varios componentes en su estómago. Entonces puede salir por la mañana, pastar en la hierba cuando el rocío está sobre ella, en la parte fresca del día, disfrutando de ese rico pasto, de ese rico alimento. Y después, cuando hace calor, al mediodía se reclina, toma un descanso y toma la hierba que había masticado por la mañana y la vuelve a colocar en su boca para masticarla una y otra vez, y luego la cambia de estómago a estómago. Eso es precisamente lo que debemos hacer cuando hablamos de meditar en la palabra del Señor. ¿Qué es meditar? Volver a poner nuestra mirada en la Escritura, volver a leerla, volver a repasar lo que hemos leído, sacar el máximo provecho de ella. Es como exprimirla para que saque toda su rica savia que nos va a ayudar a nosotros a poder vivir en esta vida. Como lo enseña Santiago capítulo 1 versículo 24, hablando de la persona que se mira, dice, al rostro, se mira el rostro en un espejo. Compara la Biblia como un espejo donde uno se mira y después, dice, de mirarse, se va y se olvida de cómo es. Ese es muy parecido a lo que a nosotros nos pasa. Hacemos una lectura rápida de la Biblia y luego nos olvidamos de ella, no volvemos a repasar lo que leímos y nos perdemos la bendición de volver a repasar la palabra del Señor. Por eso el dichoso dice que medita en la Biblia de día y de noche. Entonces recordemos que el hombre dichoso es uno que medita de día y de noche, según lo que dice aquí, todos los días. Dios no tiene, hermanos, ningún plan, escúcheme, ningún programa para que usted crezca y se desarrolle como creyente aparte de la palabra de Dios. ¿Escuchó? Jesús en Juan 17 oró a su Padre y le dijo: Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Usted puede estar muy ocupado en su iglesia.
Usted puede tener actividades variadas y andando de un lugar a otro, pero usted nunca, escuche, nunca crecerá espiritualmente por medio de esas actividades. Usted le puede cantar a Dios, alábelo. Eso está muy bien, eso es lo que usted le entrega a Dios, pero Él quiere a usted darle su palabra para que usted crezca y se desarrolle espiritualmente. ¿Y cómo lo logra? Meditando en la palabra de Dios, es decir, repasando una y otra vez en sus pensamientos hasta que esa palabra se convierta en una parte de su vida. Y lo que usted piense y usted decide es la voluntad de Dios, porque esa palabra ya hizo carne, como decimos, dentro de nuestra vida. En eso consiste lo que hemos llamado entonces la práctica del hombre dichoso. La primera característica. Vamos con la segunda característica, que la encontramos en el versículo 3, en el centro del capítulo 1 de Salmos. Este versículo 3 del Salmo 1 está en el centro del Salmo 1. ¿Y cuál es esa característica de este hombre dichoso? La fortaleza del hombre dichoso. Esa es la característica, la segunda, la fortaleza que tiene el hombre dichoso. Vamos a leer el versículo 3. Dice, será como árbol plantado, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Aquí, hermano, hermana, tenemos el hombre feliz, el hombre dichoso, que lo compara con la figura de un árbol plantado junto a la orilla de un río. Nos dice que este árbol que representa al justo está plantado y que las corrientes de las aguas se ha convertido en una corriente que fluye, ¿verdad? Y lo ayuda a este árbol a crecer, a desarrollarse. ¿Y en qué se ha convertido? En un árbol fructífero y un árbol próspero. En otras palabras, y aquí está la clave, dice que está plantado, o sea, en otras palabras, tiene un fundamento sólido. ¿Me escuchó? Ese árbol está bien plantado sobre un fundamento, una fundación sólida. Será como árbol bien plantado junto a corrientes de aguas. Está hablando de ese terreno que le nutre y le da fortaleza a ese árbol, la fortaleza que necesita para mantenerse de pie. Hermanos, vemos que los árboles de Dios son árboles plantados, son árboles firmes, bien plantados, no como esos árboles silvestres, ¿verdad?, que crecen en cualquier parte y con cualquier viento, con cualquier tormenta caen. Muchos estudiosos y comentaristas usan esta figura, hermanos, para hablar acerca del nacido de nuevo. El nacido de nuevo, el que ha nacido de nuevo es como ese árbol bien plantado. Es más, dice Isaías 61:3, un pasaje hermoso, márcalo, escríbelo, Isaías 61:3. Dice, ha ordenado que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y será llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hermano, Dios no utiliza árboles silvestres, como dijo alguien, que nacen en cualquier parte. Sus árboles han nacido por medio de Él y por medio de la palabra de Dios, y están sembrados en el jardín de Dios, o sea, en la familia de Dios. Y estos árboles están expuestos ¿a qué? A ese rico río, esas corrientes de agua. La Biblia, cuando habla de agua, habla de la palabra, es una figura de la palabra de Dios que nos limpia y nos vivifica. Por eso, hermanos, encontramos esta referencia en el versículo 3, ¿verdad?, que nos habla de ríos de agua que corren, ¿verdad? Ese hombre, esa mujer dichosa, es feliz y próspero. ¿Por qué? Porque tiene ese fundamento sólido en un lugar donde pararse firme y no caer.
En la Biblia Jesús contó una parábola en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 28, y nos habla de los dos cimientos. ¿Se acuerda? Yo lo tengo aquí, se lo voy a leer muy rápido. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, aquí está la clave para entender este pasaje, oye estas palabras mías y las pone en práctica. El que oye la palabra de Dios, o la lee, la estudia y la practica, dice Jesús, será semejante a un hombre sabio que edifica su casa sobre roca. Sobre roca firme. Dice, cayó lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato. Le llama insensato al que no oye la palabra del Señor y la pone en práctica, que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron las tormentas, soplaron los vientos, se azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras a las multitudes se admiraron de su enseñanza. Hermanos, le pregunto, y amigos, ¿sobre qué está puesta tu vida y tu familia? Lluvias van a venir, vientos van a venir, lo estamos viendo. Si no tu casa, si tu hogar, tu matrimonio, tus hijos no están fundados, no están puestos en un correcto fundamento, tu casa se va a caer, tu matrimonio se va a venir abajo, tus hijos se van a venir abajo. Asegúrate de tener ese fundamento sólido de la palabra de Dios en tu vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te va a dar estabilidad, te va a dar estabilidad a tu vida. ¿Qué es el fundamento de tu vida? Tu dinero, tus propiedades, tu salud, tu belleza. El único lugar, hermano, estable es la palabra de Dios. Todo lo demás es frágil y se acaba, pero la Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Ok? Entonces nos habla que este árbol está plantado junto a corrientes de aguas. Esta figura, ¿qué está representando? Está representando la palabra de Dios, que nutre a ese árbol y ese árbol se sostiene con esa rica savia. ¿Quiere que se lo muestre? Isaías 55:10-11 dice así: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrando el propósito para el cual la envié. Esa palabra es esa lluvia que cae, que provee esa bebida, ese alimento y también esa limpieza a nuestras vidas. Asimismo, hermanos, como creyentes en Cristo y en su palabra debemos de comunicar todo el consejo de Dios. Sabes que este mundo está necesitado, no sé cómo te lo puedo explicar, le urge escuchar la verdad. Están cansados de escuchar cualquier cosa. Si quiere hablar algo a la gente, léale la Biblia. Háblele la Biblia, explíquele la Biblia. Si usted quiere pasar un post o quiere pasar un video o quiere pasar una enseñanza, pásele la palabra del Señor. Lea la palabra del Señor, léale la Biblia a sus amigos, a sus vecinos, a todos los que usted pueda compartir con ellos, porque este mundo necesita conocer la palabra del Señor. Asimismo, dice el pasaje que esta palabra no volverá vacía. Pero para que esto sea efectivo debemos, ¿qué? Prepararnos y dar ese fruto, hermanos. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 3 del Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Alguien ha dicho que el fruto es el testimonio. Esas hojas son el testimonio externo. ¿Cómo se conoce un árbol? ¿Qué es un árbol? ¿Cómo es un árbol? ¿Qué tipo de árbol es? Por su fruto. Por su fruto, dice. Ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar. Y dice que su hoja no se marchita. Dice así, no, su hoja no cae, no se marchita, ¿verdad? Sino que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Su hoja no se marchita. Ese es el testimonio que nosotros damos y da su fruto a su tiempo. ¿Qué significa eso? Su fruto a su tiempo es que en el momento preciso vamos a dar ese fruto de bendición para otros. Y para dar ese fruto, ese momento, necesitamos prepararnos, estudiar la palabra, dedicarnos a ella
y asegurarnos que estamos fundamentados sobre ella. Entonces nos preguntamos, ¿y qué pasa con los malvados entonces si no hace lo que hace el dichoso? Pueden hacer lo que quieren, burlarse del Señor y que no pase nada en sus vidas. Pueden seguir prosperando como siempre. Pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Eso nos lleva al último punto de esta enseñanza y es la tercera característica del dichoso. La permanencia del hombre dichoso. La permanencia del hombre dichoso. Hermanos, ¿cuál es ese fundamento? ¿Cuál es ese fundamento que le trae esa bendición al dichoso, a la dichosa, al hombre dichoso, a la mujer dichosa? Hermanos, esa dicha y esa prosperidad, ¿sabe qué significa? Tener el fundamento correcto, sólido, donde pararse firme y ser fortalecido. Esa es la verdadera prosperidad y esa es la verdadera dicha, el estar parado sobre la palabra de Dios, sobre la roca que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso no significa que el Señor no nos va a bendecir con cosas materiales, con bendiciones materiales. Dios ha bendecido a su pueblo en el Antiguo Testamento y lo ha seguido haciendo hoy por hoy, pero Él también desea que su alma prospere y esa prosperidad de su alma es su relación con Él, esa relación personal con Él. La prosperidad exterior, si sigue a un andar cercano a Dios, es agradable. ¿Escuchó? Es agradable. Lo importante es tener a Cristo. Él es como el número 1, dice una persona que escribió un comentario sobre este salmo. Es como tener el número 1. Todas las bendiciones materiales equivalen a 0. Dice, si uno no tiene el número antes de los ceros, sería como no tener nada, porque los ceros solos no valen nada. Así como el 0 cuando sigue a un número, se suma a ese número, aunque no sea nada en sí. Le da valor ese número que le aumentamos a esos ceros. Entonces, hermanos, asegurémonos de tener ese fundamento que es, ¿qué cosa? Estar parados sobre la roca de la palabra del Señor y sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la tercera característica del hombre dichoso es su permanencia por sobre todas las cosas y a pesar de lo que pase. Y eso lo encontramos en los últimos versículos del 4 al 6. Dice así: no así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Miremos, hermanos, la inseguridad y la inestabilidad y el final de los impíos. Aquí descrito lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice que son como el tamo. ¿Qué es el tamo? Es la paja que rodea al grano. Estos granos, para ser limpios, para quitarle esa paja, ese tamo, los lanzan al aire y esa cáscara es fácil de desprenderse del grano. Así la Biblia compara a los impíos, ¿verdad? Dice que así son los impíos, que son totalmente inestables. Nos habla de una inestabilidad del impío. Como dijimos al principio, este Salmo de Sabiduría nos muestra 3 contrastes, 2 personas, 2 caminos, ya los vimos, pero también nos habla de 2 destinos. Uno es el inestable en sus caminos, que cualquier tempestad, cualquier lluvia, cualquier problema y crisis le quita esa estabilidad aparente que tiene y su fin le conduce a la muerte. Pero el justo, dice la Escritura, permanece hasta el fin. Hermanos, vivimos días en que el hombre se jacta a sí mismo y se jacta de su independencia, se cree su propia mentira. Él dice: yo vivo mis propios caminos, yo soy mi Dios, yo soy el que me dirijo, yo sigo siendo el rey, ¿no? Y camina dándole la espalda a Dios, pero las consecuencias están dichas. En cambio, el creyente es un hombre, una mujer dependiente. Dios nos creó para ser dependientes de Él. Si no dependemos de Él, ¿de quién vamos a terminar dependiendo? De nosotros mismos. Y eso es lo que el Salmo enseña con estas características de este hombre dichoso. El creyente depende de Dios, depende de su palabra para tomar sus decisiones. Por eso todo lo que hace prospera y es dichoso. ¿Sabe qué significa la palabra perecer? La última que encontramos dice: la senda de los malos perecerá. Y con esto termino.
significa que está perdido. Significa que su final es terrible, es irreversible, es definitivo. Los malvados perecerán, los que le han dado la espalda a Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 28 dice: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Dice, perecerá. Cristo nos amonestó con las siguientes palabras, hermanos, en Mateo 7, versículos 13 al 14. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y el camino ancho y espacioso es como, dice una persona que escribió un comentario, como un embudo. Ese es el camino ancho, que todos entran por ahí, como el embudo es ancho la boca, pero que van entrando y van penetrándolo, y luego se va cerrando cada vez más y se va haciendo cada vez más estrecho hasta que finalmente conduce a la muerte. Pero, estimado hermano y hermana, usted puede entrar, amigo, amiga, usted puede entrar por el camino angosto, que es Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y terminar gozando de una vida rica, dichosa y próspera a los ojos de Dios. Por eso en Juan 10:10 dice: el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué hermoso cuadro, hermano, una persona feliz, dichosa, próspera, que se presenta en este primer salmo. Y usted puede ser esa persona también que me está escuchando. Usted puede ser ese dichoso, esa dichosa, si usted le permite que Dios le transforme su vida. ¿Cómo lo hace? Al creer en la obra de Cristo a favor suyo en la cruz del Calvario. Usted puede ser ese dichoso, puede ser esa dichosa. ¿Qué necesita? Si nunca lo ha hecho, reciba a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Abandone sus caminos de pecado y empiece a caminar en pos de Cristo. Deje de escuchar los consejos de los malvados. Cambie ese camino por el camino cristiano. Ya no se vuelva a sentar y cultive comunión con aquellas familias o personas, amigos, amigas que lo están descarriando, sino busque una iglesia. Conéctese con hermanos y hermanas en la fe y viva agradando a Dios. Se puede. Está en usted. Decida qué persona quiere ser. ¿Una persona dichosa o un impío? ¿Qué camino quiere tomar? ¿Su propio camino o el camino de Dios? ¿Qué destino quiere tener? ¿Un destino de muerte o un destino de vida y permanencia en Cristo Jesús? Usted tome su decisión. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por este salmo hermoso que nos ha enseñado tanto. Ayúdanos, Señor, a poder practicar nuestra vida cristiana por el camino de Dios. Cada momento, Señor, no nos permita descarriarnos de Él, Señor. Que sigamos fieles a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Padre, ayúdanos a mantener nuestra fortaleza en ti. Nuestra fuente de fortaleza viene de ti, Señor. Viene de tu palabra. Y por último, Señor, ayúdanos a recordar que en ti permaneceremos. En ti permaneceremos, Señor. Y nada ni nadie nos arrebatará de tu mano. Oro así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo estudio del libro de los Salmos. Hasta pronto.